es Mesa Política. Saludamos, por supuesto, Roy Campos, qué gusto, muy buenas tardes. Gregorio, siempre un gusto hablar contigo. Un abrazo hasta Nuevo León. Por supuesto que sí, aquí estamos, mi querido Roy. René Casados, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mi estimado Gregorio, abrazo inmenso también y a través de ti, como bien dice Roy, hasta Nuevo León. Arriba los regios. Muchísimas gracias, gracias por supuesto, René, por estar con nosotros y abrazo también con mucho cariño a don Pepe Fonseca, que ayer lo celebramos en el día de San José. Querido don Pepe, muy buenas tardes Sí. y adelante con la provocación. Buenas tardes. Mira, esto es una provocación de acuerdo en el campo en el que Roy es experto. Creo que estamos a 10 semanas de la elección. No estoy seguro, Roy me corregirá, pero pareciera que el presidente ha llevado una campaña, en esta ocasión con todas las ventajas que da estar en la presidencia, pero diseñada psicológicamente. O sea, la encuesta que se publicó ayer en un diario como Reforma es como un golpe psicológico y como decirle a la gente, como lo hicieron hace 18 años, a 10 semanas de las elecciones. Sonríe, vamos ganando. Ahora la frase es otra. Este arroz ya se coció. Esa es la impresión que me deja lo que está haciendo el presidente con la campaña. Adelante, Roy. A ver, por alusiones personales hablemos de encuestas. No acostumbro a hablar de encuestas en este espacio para no ensuciar, ¿no? Pero a ver, las encuestas no votan, eso es cierto. Los bots no votan, los trolls no votan, vota la gente y vota el día de la elección. Eso es cierto. Pero las encuestas siguen siendo el método más cercano para aproximarse a lo que podría pasar. ¿No? No quiere decir que vayan a pronosticar, pero es lo más cercano que tenemos a lo que podría pasar. Miden probabilidades. Bueno, hoy lo de Reforma es un golpe fuerte a Xóchitl Gálvez, no porque dé una sorpresa, porque el que haya dicho Reforma 24 puntos, a ver, son muchas las encuestas que dicen que van arriba de 20 puntos la ventaja de Claudia Sheinbaum. No, porque lo dijo el Reforma y previamente, que no es un periódico oficialista, y previamente Xóchitl Gálvez había dicho, no les creo las encuestas, esperemos la del Reforma. Sale del Reforma y la desarma. En ese sentido es un golpe fuerte. Se lee como ¿qué ahora qué haces? Y además la agarra en una reunión con Coparmex en donde termina diciéndoles salgan, dejen de trabajar 12 meses y medio y salgan a convencer, porque yo estoy luchando por ustedes, ¿no? Si no es un grito desesperado, es la aceptación de lo difícil que tiene la campaña, que sola la campaña no puede, que necesita más allá, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un golpe fuerte, pero hay que decirlo, Pepe, este arroz no se coció, este arroz podremos decir que es muy probable el triunfo de Claudia, muy probable, pero no es imposible el triunfo de Xóchitl, así tendríamos que ponerlo. De calificarlo. Adelante, René Casados, cuando se están cumpliendo 20 días, ¿no? De las campañas presidenciales. Se están cumpliendo 20 días y la tendencia del combinado de encuestas sigue en el mismo rango, lo cual no es buena noticia para la oposición y en concreto para Xóchitl Gálvez. Sí, siempre se le ha solicitado a las encuestas lo que no está en su esencia, que es pronosticar. El hecho es que se sabe y se sabe bien que en las campañas son utilizadas como instrumento de propaganda, ¿sí? Y para ir creando a lo que se refería don Pepe, cuando así lo decide estratégicamente una gerencia de campaña, la inevitabilidad del triunfo. Yo creo, como dice Roy, que si no desesperada, Xóchitl Gálvez y su llamado cuarto de guerra y estratégico, sí, de manera realista, deben saber que lo que tienen por delante es jugar su resto, porque
platicábamos, don Pepe, yo, Roy y yo, fuera de ello, viene un impasse de la Semana Santa, lo cual es anticlimático. Y si vemos que, como tú dices, Gregorio, ya han transcurrido estas 2 semanas y la aguja prácticamente no se mueve, tendrán que regresar sin duda alguna con un mensaje de fuerza, con una propaganda y una mercadotecnia política muy bien estructurada y fugarse hacia adelante. Si no, difícilmente van a tener una primera oportunidad que necesiten de ir compensando y equilibrando lo que las encuestas dicen para estar en una posición mejor de competencia. Fugarse fuertemente hacia adelante. No tienen otra, máxime que tienen enfrente a una campaña todopoderosa y a una candidata absolutamente disciplinada, como hemos dicho otras veces, que administra muy bien su campaña y que sabe por parte de la conseja de sus estrategas de que ella tiene que seguir lo que se dice en campaña política, viéndose, comunicando, luciendo presidenciable desde ahorita. Muy complejo para la oposición. Me dejan ir al corte comercial rápidamente y regresamos para seguir conversando en esta mesa política con René Casado, Roy Campos y don Pepe Fonseca. Continuamos. Y continuamos, por supuesto, con nuestra mesa política de todos los miércoles. Roy Campos, René Casado y don Pepe Fonseca. Don Pepe, entonces comenzaba usted con esta provocación, haciendo alusión a la encuesta de hace algunos días, la encuesta publicada por el diario Reforma y su impacto, ¿no? Ya nos platicaban sus puntos de vista René y Roy. Pero entonces, don Pepe. Mira, lo que pasa es que ya hace mucho, hace más de medio siglo, que en esta sociedad no experimentábamos que estuviera la oposición enfrentando a un presidente, el gran mago de la cuarta transformación, que es el presidente López Obrador, que ha logrado concentrar el poder tal y como lo tenían en sus manos los presidentes de hace medio siglo. Entonces, y en esta campaña todavía peor que antes, porque en esta campaña el presidente es el estratega, es el provocador, es el pararrayos, es el conductor y es el gran propagandista de la campaña de la candidata del partido oficial. Entonces, él está conduciendo todo. Se le trastornó el mensaje con las primeras rijosas declaraciones de la oposición sobre las limitaciones, sobre todo los fracasos en salud, en seguridad y en otros campos. Pero ha seguido persistiendo disciplinadamente. El presidente es el que ha mantenido la disciplina de su partido. Él es el que conduce la campaña y él la maneja. Y en este caso creo que está enfrentando la sociedad una elección como solo la recordamos los que, como yo dije hace 6 años, sabemos lo que es enfrentar desde la oposición al todopoderoso partido del gobierno, porque esta es una elección contra el partido del gobierno. Y el propio presidente López Obrador, hace unos días, pues escuchábamos este señalamiento que hacía, acusando a la oposición de apostar a un fraude electoral desde el Poder Judicial para lograr la nulidad de la elección, ¿no? O sea, como un anticipo al no reconocimiento de un resultado que no le sea favorable, ¿o cómo lo vieron ustedes? Así es, Gregorio. Le llamó un golpe de estado técnico, un golpe técnico le llamó, ¿no? Como diciendo no van a aceptar o van a querer tumbar la elección vía tribunales. Mira, yo lo que quiero decir, a ver, esa mesa nació en febrero de 2006 justo para analizar durante campañas electorales, luego volvimos a gobierno, las estrategias de los partidos y cómo iban. Vamos a dar por bueno que las encuestas muestran una clara ventaja de Claudia. Vamos a dar por bueno que así es. ¿Por qué? Primero, porque como dice Pepe, López Obrador construyó este momento. No solo es el propagandista, estratega, es el mayor activo que tiene Morena. Quien hubiera sido candidato o candidata de Morena, se hubiera parado sobre una estructura creada por López Obrador durante todo su sexenio, en donde generó una narrativa de que los conservadores no quieren que se haga la transformación.
transformación es cambio. Nosotros somos el que estamos haciendo el cambio. Los conservadores son los que quieren quedarse, regresar. Entonces, construyó una narrativa que sigue construyendo. El papel de Claudia ha sido, mientras López Obrador es el mayor activo y el que fija temas, hay que ver simplemente las 20 iniciativas de reforma sobre las que se monta la campaña, la labor de Claudia ha sido apagar los fuegos locales. No ha habido un solo rompimiento, salvo el de Morelos, un solo rompimiento. Ella ha recorrido el país apagando fuegos locales para que no se rompa. Solo hay que ver la coordinación entre campaña y partidos. El coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum se llama Mario Delgado, el presidente del partido. La coordinación con todas las campañas locales. Y en cambio, en el caso de Xóchitl quejándose de que los partidos políticos no le ceden más espacio, no hacen campaña, ella no avaló totalmente las listas de senadores y diputados. Es decir, hay una descoordinación total entre la campaña de Xóchitl con los partidos y una coordinación total en el de Claudia con el partido. Eso también explica mucha de la ventaja si es que se las creemos a las encuestas. Ahora, el tema Ciudad de México, no lo perdamos de vista, ¿no? Que sí, evidentemente hay o debe de haber sinergia o de plano no hay sincronía. Como también un aspecto a valorar cuando han transcurrido ya 20 días de esta campaña. Sí, y yo creo que la elección de la Ciudad de México, de alguna u otra manera, si no se cuece en otra olla, tiene otra dinámica, otra lógica y al momento tiene otro grado de competencia. Yo vuelvo a lo que mencionaron Roy y a lo que bien dijo con precisión don Pepe Gregorio. Xóchitl Gálvez enfrenta una maquinaria devastadora del uso y abuso del poder y de los instrumentos del aparato de Estado, donde el presidente se ha erigido por voluntad propia como jefe de campaña, protagonista absoluto, coordinador, manager, padrino, guía, consejero y hasta en paralelo, sí, candidato mismo. Y la cuestión es que llamo la atención a que también lo platicábamos don Pepe y yo, en este caso no lo peloteamos como se dice con Roy, en que el desenfreno, por llamarlo de alguna manera, la estridencia presidencial continúa y continuará, porque no está en su naturaleza, ya no digamos la prudencia, sino la autocontención, porque él está en búsqueda, lo hemos mencionado, lo he dicho yo en otras ocasiones, sobre todo de acuerdo a su interés y a su racionalidad política del poder, la centralización del mismo, la manipulación y la concentración. Entonces hemos llegado a un punto en que, como bien dicen, estamos como se dice, con el mundo al revés, donde el presidente poderosísimo se sobresalta y se rasga las vestiduras acusando que la oposición y autoridades judiciales fraguarían un golpe de Estado técnico. Lo mencioné la semana pasada y lo vuelvo a afirmar. Esa es una gran irresponsabilidad por parte de un presidente tan poderoso. Se pensaría que tendría que haber otro tipo de comportamientos por parte del presidente. Ok, vamos a lo de la Ciudad de México y a lo competido que está y que se va a poner esta elección. Exactamente. Ahora, pues el tema también, otro de los agravantes de estos últimos días ha sido pues la violencia a políticos, ¿sí? O los asesinatos con tintes políticos. Creo que es una incidencia que ha ido en aumento y con esto podemos hacer una rápida ronda de cierre, si son tan amables. Don Pepe Fonseca, lo escuchamos. Mira, bueno, si vamos a empezar con esta ronda, yo nomás es que la Ciudad de México, yo ya estoy comprometido. Yo ya hice una apuesta y les dije que en un buen restaurante me iban a invitar Roy y René, porque la elección estoy seguro que la va a ganar la oposición. Así es que cuando avientas una apuesta, pues hay que cumplirla, ¿eh? Yo ya me comprometí y creo que las condiciones no han cambiado como para seguir con esa apuesta. Bueno, me invitan, en cuanto a lo demás, Me invitan, pues claro. Sí, claro. Pero mira, y en yo cuanto creo a lo demás, que para mí sigue siendo muy preocupante dos cosas. Una, que todos estos asesinatos que estamos siendo testigos nos demuestran que está suelto el crimen organizado. Todas las bandas del crimen organizado están sueltos. Esa es la terrible realidad. Y lo que asusta
es que se nos está normalizando tanto las tragedias que ni siquiera se nos rompió el corazón cuando le decapitaron a la comisaria de Pátzcuaro, Michoacán. Tremendo. Cristal, la señora Cristal. La asesinan y la decapitan. ¿Y sabes qué? Me asusta, Gregorio, que estemos llegando a un nivel en el cual los mismos ciudadanos estamos viendo la violencia que tiene ya tantos años en este país y que se ha venido agravando porque ya es cuestión de gobernanza. Sí. La empecemos a ver que, como Stalin, que los ciudadanos veamos toda esa violencia, que si un asesinato es una tragedia, pero 180,000 muertos que van en este sexenio pues son una estadística. Eso es lo que debiera asustarnos. Gracias, don Pepe. Roy Campos, conclusión. Gracias a ti. Voy a iniciar diciendo que yo no he apostado nada, pero por el placer de escuchar a don Pepe en una comida, en una cena, donde él quiera, invito aunque no pierda, porque no he puesto nunca. Y también, Gregorio, estás invitado. Esos son los hombres. ¿No? Es por el placer simplemente de cenar o comer con Pepe. Pero vamos a ver, Ciudad de México. Ciudad de México es el segundo puesto más importante que se elige. Es el segundo puesto. Y la elección genera un presidenciable automático. ¿Quién sabe si llega? Hay que recordar, Cuauhtémoc Cárdenas presidenciable, Marcelo Ebrard presidenciable, Miguel Mancera presidenciable. Bueno, López Obrador llegó a presidente, Claudia Sheinbaum es favorita. Es decir, estar en la Ciudad de México te hace presidenciable, hay que decirlo. Por eso es tan importante, es el segundo puesto más importante. Yo no sé, como dice René, que cómo se va a cerrar. No sé si se va a cerrar, no sabemos qué va a pasar, pero sí hay que seguirla. Ya tuvimos el primer debate, mostraron todos que fueron muy preparados, cada quien salió con su golpe, para mí, pero mostraron sus estrategias agresivas. Entonces yo creo que en la Ciudad de México y después de la Ciudad de México hay que ver el Congreso. El Congreso va a ser muy importante. El futuro de México no se decide solo por la presidencia, se define también por los contrapesos, por el Congreso. Entonces yo voy a terminar lo mismo que durante los próximos 10 miércoles, voten porque es una responsabilidad votar. Voten por quien quieran, no importa la razón por la que voten, pero voten. Vamos a enseñar a nuestros descendientes a votar, a lo importante que es participar en la democracia. Eso creo que debe ser el mensaje de medios, de partidos, de autoridades y de candidatos. Muchísimas gracias, Roy. ¿Y con qué nos quedamos, René Casados? Sí, a votar y a que la violencia no se normalice. En contraste con toda esta orquestación a la que me refiero habitualmente de la ofensiva propagandista por parte del presidente y de Palacio, en contraste a ello, infortunadamente, Gregorio, la violencia campea, la criminalidad sienta sus reales y se fortalece. Ahí están esos atentados de violencia contra candidatos, lo cual habla que no estamos ante una normalidad democrática e infortunadamente con los comportamientos y las conductas presidenciales, él no se erige como un factor de equilibrio con lo que hemos mencionado y lo que yo he dicho. Y mientras todo ello sucede, el asunto es que la indiferencia o el desdén o la incapacidad pudiera ser también, infortunadamente, negligencia criminal. No estamos bien, no vamos bien, esa es la realidad. Y don Pepe es sensacional, siempre dice Roy, y yo lo suscribo, es un gran provocador. Por eso siempre le decimos que no tenemos el don de la profecía y quien predice el futuro se equivoca, aunque diga la verdad. Un abrazo, Gregorio. Y como te Fuerte dije, abrazo, muchísimas gracias. Gracias, René Casados. Gracias, Roy Campos. Gracias, don Pepe. Hasta la próxima semana. Muy buenas tardes. Pues qué delicia platicar con ellos, como todos los miércoles en nuestra mesa política. Vamos a las finanzas.